Buenas noches, muchas gracias por estar del otro lado y ojalá disfruten de una charla larga, distendida y esperemos sea profunda. Esta noche, un Seré Curioso especial, una entrevista doble con dos politólogos, dos profesionales de la ciencia política con quienes voy a conversar sobre esta campaña electoral a un mes y medio de las elecciones nacionales. Esta noche Seré Curioso con Adolfo Garcés y Victoria Gadea. Fito y Vicky, ¿cómo andan? Bueno, muy bien. Muy contento bien. de estar por acá acompañando. Hoy un programa distinto, les explico a los televidentes, dos entrevistados, dos politólogos. Vamos a analizar esta campaña electoral que ya se acerca a su fin. Bueno, quedan mes y monedas. Y a mi gusto, no sé ustedes, ya hablaremos, pero me parece chauchona, ¿no? En comparación con otras, me parece un poco carente de propuestas. Pero ya hablaremos de eso. Fito, alguna vez me dijiste que de chico querías ser jugador de fútbol. Natural. Y como cualquier uruguayo, ¿no? Obviamente. ¿Quién no? Y hasta los 17 te interesaba la medicina. Me fascinaba la biopatología, me dijiste Cosas así. en 2019. Vaya a saber qué es eso, ¿no? No, sí. Y tengo entendido que tu viejo frustró tu carrera de futbolista, ¿es así? Nunca se lo perdonaría a papá, ¿no? Tremendo, tremendo. Imagínate ir a decirle a tu padre, papá, quiero jugar fútbol. Anda a estudiar. Pobre viejo. Mi hijo el doctor, ¿no? No. Pero además, papá, que era profe de filosofía, tenía igual una intuición para la matemática muy importante, ¿no? Ajá. La probabilidad de jugar al fútbol era bajísima. Mirá, ahí te vemos. Bigotito. Mirá, esto es cuando, en los tiempos del banco hipotecario, yo trabajé 10 años como cajero en el banco hipotecario, y ahí, no sé si notan, la pelota y el hacha, Sí, ojo. sí. No lo tomen por bueno. Claro. Che, ¿Y qué es la biopatología? No, anatomopatología me encantaba. Claro. Anatomopatología me encantaba y me sigue encantando, ¿no? Con 15 años, un microscopio hubiera sido maravilloso para mí. Es el estudio de los tejidos, ¿no? Por ejemplo, cuando te tienen que hacer una biopsia para saber si tenés algún problemita, ¿no? Ajá. ¿Te gustaba alguna eso? célula maligna y cosas por el estilo, entonces tácate. El anatomopatólogo es el que estudia los tejidos y dice, está todo bien, está más o menos. Ajá. Todo lo que es biología celular me encantaba y se me daba, además estudiaba mucho. ¿Tenías facilidad para eso? Sí, andaba bien. Pero bueno, después la vida me llevó para el mundo, para la polis. Sí. Me sacó de la medicina y me llevó para la polis. Para la ciencia política. ¿No? El papá de Aristóteles, sí, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero el papá de Aristóteles era médico y a Aristóteles le interesaba la polis. Así que si le pasó a Aristóteles, me puede pasar a mí. Está bien. Victoria, y así como Fito quería ser futbolista y anatomopatólogo, ¿vos querías hacer algo antes de dedicarte a esto? Sí, yo siempre fui muy curiosa. De hecho, cursé Por más eso de te invitamos una... a ser curioso. Mirá vos. De hecho, fui a más de una facultad, pero quise ser dentista, quise ser peluquera, quise ser ingeniera. No, lo bueno que todas tienen algo que ver. Nada que ver. Quise ser economista también y en realidad terminé, o sea, cuando entré a Facultad de Ciencias Sociales sabía que quería seguramente dedicarme a la ciencia política. En primer año dudé si no hacer trabajo social, de hecho. Ajá. Pero el motivo principal por el cual yo termino haciendo ciencia política es por un profesor de filosofía que tuve en el liceo, en quinto año, que para mí fue un quiebre en su forma de enseñar filosofía. De hecho, cuando yo entré a la Facultad de Ciencias Sociales, quería dedicarme a la academia y quería dedicarme a la teoría política inicialmente. Estuve varios años que estaba segura, y no me dediqué a eso ni cerca, pero quería dedicarme específicamente a la teoría política. Mirá vos. Sí. Fito, empezaste a militar en el Partido Comunista a comienzos de los 80. Tu primer contacto con la política fue en el semanario Opinar, Cierto. pero fuiste a un acto colorado donde hablaban Luis Mosca y Manuel Flores Mora. Manuel Flores Silva. Tenés razón, Flores Mora, el padre de Manolo Ahí va. Flores Silva. Pero fue Rodney Arismendi, el comunista, el que te subyugó y, digamos, por ahí arrancaste, ¿no? Claro, imagínate, 15 años en 1980,
y el plebiscito, y bueno, papá empezó a comprar primero Pinar, después Correo de los Viernes y yo qué sé, y se empezó a hablar, siempre se hablaba de política en casa, se empezó a hablar mucho más, ¿no? Y con mi hermano y con mi hermana, un montón, ¿no? Y año 82 ya son los ruidos de la transición, ¿viste? Ya empieza el ruido de la transición y ya muchos de mi generación ya nos planteábamos cómo hacer para, suena raro, desde uno, es uno, un miserable átomo, ¿no? ¿Cómo hacer para acelerar la caída de la dictadura? Ajá. Porque en realidad... ¿Cómo puedo colaborar? Eso era lo que nos preocupaba a muchos de mi generación, terminar con la dictadura. Además, te ibas enterando de violaciones a los derechos humanos que ocurrían. Mi hermana, la Pata, estaba estudiando en el IPA, profesorado de literatura, y junio del 83, ella ya se había afiliado al UJC, y junio del 83 se llevan detenidos un montón de compañeros, ¿viste? Sí, sí. Y yo digo, se llevan detenida a la gente porque es la manera de paralizar la militancia en contra. Ajá. Así que es el momento de empezar a militar. Y sí, lo miro ahora a la distancia y digo todas las cosas horribles por las que pude pasar yo y pudo pasar mi familia, ¿no? Y entonces empiezo a militar allí en junio del 83 y seguí militando hasta agosto del 89. Y o sea, antes de la caída del muro, ¿no? Bueno, te iba a preguntar si la caída del muro tuvo algo que ver, que fue en noviembre, 9 de noviembre del 89. Con cambios en mi manera de pensar durante la década del 90. Ajá. ¿No? El abandono del marxismo, del leninismo, del marxismo, bueno, y el encuentro con José Enrique Rodó, con Carlos Baferreira, con la generación del 45, abrir la cabeza, ¿no? Sí, sí. Pero te diría que no, que lo que a mí y a muchos de mis compañeros de generación y militantes, lo que nos devastó así, nos desanimó por completo, fue el 16 de abril de 1989, ¿no? Es decir, la derrota del voto verde. Sí. Porque si había algo que a nosotros nos parecía obvio en aquel momento, era que tenía que haber justicia, ¿no? Que tenía que haber investigación y justicia. ¿No? Lo mínimo que le pedíamos a la democracia en aquella época era eso, ¿no? Sí, sí. Las personas que habían violado derechos humanos, que pasaran por los tribunales. Está claro. Y entonces fue no un balde de agua fría, fueron como 500 baldes de agua fría juntos, y yo dejé de militar. Y muy poco después entendí que no entendía nada. Y entonces entré a estudiar a la facultad con el juramento de, bueno, voy a dudar de todo, a partir de ahora dudo de todo tanto como sea posible. Frase que en realidad después descubrí que le había dicho Descartes como Sí, 500 sí. años antes. Sí, sí. Vicky, ¿y vos en algún momento tuviste algún coqueteo con algún sector político o partido en algún momento de tu adolescencia o juventud? Tuve muchos amigos vinculados con la política siempre, también alguna pareja, qué sé yo, y entonces siempre estuve sí cerca muy de la política, también porque mi familia es bastante política, o sea, mis padres son como que tienen muchas conversaciones políticas en la mesa, todo el tiempo, ¿no? Todo es política. Digo, uno termina dedicándose a la ciencia política en general. Yo tengo un recuerdo, yo no sé si Fito te En acuerdas. un hogar apolítico difícil que alguien termine haciendo ciencia política, porque además es una carrera donde realmente éramos pocos, ¿no? Son generaciones de 20, 25 personas, pero yo tengo un recuerdo, bueno, 25 personas más o menos, que en el salón se daba algo bien particular, que nos sentábamos por ciertas afinidades ideológicas de manera inevitable, ¿no? O sea, era como que del lado derecho del salón quedaba en general la gente más vinculada con la derecha, al lado izquierdo también, y ahí había como... ¿Dónde te sentabas vos? Yo estaba ahí como medio en el medio, pero tenía mucho que... No, pero tenía mucho que ver, obviamente, por una cuestión como más de las afinidades personales, que inevitable... Cuando digo izquierda y derecha no me refiero necesariamente a una afiliación partidaria, sino más bien como a, digamos, la visión frente a las políticas públicas o más filosófica de la política. No necesariamente estoy diciendo que mis compañeros que estaban a la derecha eran de partidos de derecha, y sino había como una cosa media mezclada.
Y eso en ciencia política se da todo el tiempo, ¿no? De hecho, creo que el taller de Roma, que no existe más, que era una gran materia, que era un juego de roles, partía a la gente también ideológicamente. Era un juego de roles en el cual oficiaban en un salón los partidos políticos y el pueblo, y en otro salón trabajaba el parlamento y los periodistas en general, o sea, jugábamos un poco a eso, y terminaba pasando de que de hecho yo tengo compañeras de generación y compañeros de generación que hoy militan políticamente, porque muchos politólogos terminan militando, que inicialmente algunos yo no voy a dar nombres, pero tenemos una compañera que, no sé, a compañeros a lo que le decíamos, este es el dictador, este no sé qué, y después se terminaron acercando a ciertos grupos políticos y no a otros. Sí. Y así como Fito se terminó desencantando con el PSU, o antes él integró la UJC, ¿en tu caso tuviste algún desencanto, por ejemplo, lo que le pasó con el voto verde y el voto amarillo? ¿Tuviste algún momento de tu vida o de la política que algo te decepcionó o desencantó? Bueno, a ver, sí lo que me pasó es que capaz que por estar bastante más cerca yo dejé de votar en un momento. O sea, yo voto anulado. ¿Dejaste de votar? Voto anulado, sí. ¿Hoy votas anulado? Sí, voto anulado. Mirá vos. Que es bien particular, es una decisión como que no tiene que ver tanto con una desilusión, sino con una decisión mucho más personal de alejarme un poco del objeto de estudio y como de tratar de mantener como cierta distancia. No digo que en algún lugar de mi ser tengo mis preferencias, ¿no? Pero bueno, es como una decisión de tratar de alejarme. Hay cosas, sí, de la política que a veces me enojan, ¿no? Como parte de objeto de estudio, pero por otro lado me pasa que sigo encontrando en la política, en el sistema democrático, en nuestra democracia liberal, yo siempre digo, quienes fuimos a la Facultad de Ciencias Sociales y estudiamos ciencia política específicamente, nos formaron, y acá miro al señor y a otros tantos y a otras tantas, nos formaron para de algún modo ser unos pequeños defensores y pequeñas defensoras de la democracia liberal, ¿no? O sea, de hecho, nuestras materias están enfocadas en, que no es así en todo el mundo, están enfocadas justamente en cómo hacemos para que la democracia, o sea, vemos teorías sobre la caída de la democracia, sobre cómo salir, digamos, de regímenes autoritarios y volver a la democracia, y siempre estamos pensando en la democracia liberal como el modelo a seguir. De hecho, compañeros y compañeras que teníamos que de repente estaban de acuerdo con otro tipo de regímenes, incluso a veces se veían excluidos en las clases, ¿no? Entonces, yo sigo viendo en la democracia liberal el vehículo ideal para poder vivir en armonía en una sociedad, por lo cual, para mí los partidos políticos todavía, a pesar de que puedo encontrar cosas que mejorar su funcionamiento, pero siempre también es en este sentido de que algunos autores lo dicen, ¿no? David Runciman, el autor inglés, habla mucho de esto, de que la democracia siempre está en riesgo, y eso es algo positivo en realidad porque nos hace estar a todos en alerta, ¿no? Sí. Y tratar de no darle por sentado. Exacto, de trabajar sobre esas instituciones, y desde que se creó la democracia está en riesgo. Ahora que hablas de la ciencia política y la democracia, ¿no? Yo en clase siempre digo, miren, en mi clase yo no trafico nada. Bueno, casi nada. Sí voy a traficar una cosa, democracia. Está bien. Les aviso a los estudiantes, miren, acá, izquierda, derecha, ¿viste? Yo qué sé. No voy a bajar línea, nada excepto por la defensa de la democracia. Pero miren que sí, les voy a... Sí, de hecho, ahora mismo estoy estudiando, como todos los segundos semestres de cada año, un curso de ciencia política para estudiantes de ciencias económicas, y siempre se los digo en cada clase. No, digo, miren, Está bien. Acá los voy a tratar de convencer, si es que hay escépticos, de que la democracia es imprescindible. Está bien. Que es como el a priori de todo lo demás. Sí. Y si quieren, le digo a los televidentes, saber para qué sirven ellos y los politólogos en general, les recomiendo este libro, que ahí lo vemos y tenemos un afiche también, donde les mostramos la tapa del libro. ¿Politólogos para qué? Política y ciencia política en Uruguay. Adolfo Garcés y Cecilia Rocha Carpiuch, ¿se pronuncia así? Carpiuc. Sí. Son los coordinadores, son un montón de autores que analizan la ciencia política, ¿no? Claro, la idea del libro es un poco mirarnos al espejo, a ver qué es lo que estamos haciendo los politólogos, y tratar de contarle a la gente también que no hablamos solo de elecciones. La gente lo que más conoce quizás sea nuestro rol como analistas. De acuerdo. ¿No? O encuestadores, yo qué sé. Que no solo... porque
la otra cara bastante conocida es la cara de, bueno, escribir libros o de publicar artículos científicos. Es decir, no somos solo analistas, no solo somos científicos, cientistas políticos, que escribimos artículos y que queremos ser citados en todo el mundo. Además, somos, ¿no?, profesionales. Hay muchísima gente que, bueno, que no hace opinión pública, que no trabaja en universidades, que trabaja en la profesión, y Vicky es un excelente ejemplo. No, y hay también algunos colegas, en Uruguay esto no está arreglado, ¿no?, pero en otras partes del mundo es bastante común. Por ejemplo, los lobistas, las lobistas muchas veces vienen de la ciencia política, ¿no? Sí, o sea, sí. estas personas que saben también cómo manejarse en ese entramado institucional y cómo negociar y demás, suele ser un trabajo bastante habitual. Y en el libro, la otra parte del libro, son entrevistas que le hicimos con Cecilia a 5 políticos muy destacados de este país para preguntarles, che, ¿cómo ven? ¿Cómo ven ustedes? Porque ¿Cómo nos ven a nosotros? Porque nosotros venimos hablando de ustedes, es justo que tengan derecho a réplica. Está bien, está bien. Y fue muy interesante. Si quieren saber más, politólogos, ¿para qué? Se los recomiendo. Vamos a una pausa. Seguimos charlando con Adolfo Garcés y Victoria Gadea, 2 politólogos. Ya vamos a empezar a analizar la campaña. Estamos en la noche de Seré Curioso. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan el mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Seguimos en la noche de Seré Curioso. Antes quiero decirles que quienes tenemos una pyme soñamos con verla crecer y para eso contamos con el Banco República. Cuenta sin costo, crédito express en menos de 48 horas con el 13,5% de interés en pesos. Resolvés todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Coincidirán conmigo. Ha sido hasta ahora una campaña chaucha, pobre en ideas, ¿no? Ustedes que tienen varias campañas en el lomo. Sí, igual yo tengo... Acá con Fito tenemos una cosa en la que no digo que discrepamos, pero que sí hemos tenido diálogos sobre esto. Yo creo que hay veces que caemos también en una suerte de criticar cualquiera de los escenarios, porque también cuando las campañas son muy largas, o sea, es algo en lo que todos nos hemos encontrado en algún momento en el que decimos, ay, las campañas en Uruguay son larguísimas, sí. Al otro día de que se terminó de contar el último voto, sí. Ya están todos en mood campaña o en este humor de campaña. Entonces, de algún modo también me pregunto sobre, bueno, pero ¿cuánto queremos que dure efectivamente la campaña electoral y qué le vamos a pedir a esa campaña electoral? Entonces, por un lado es la extensión. Yo no creo que estemos en una campaña que sea excesivamente corta, o sea, todavía falta para ese último domingo de octubre. O sea, estoy pensando que en realidad si ahora se empieza a activar un poco más, como parece que se está activando la campaña política, estamos hablando de casi 2 meses. Son 2 meses, es bastante tiempo, son 8 semanas, es un tiempo considerable. Y además considerando que seguramente va a haber segunda vuelta, también estamos... Y además considerando que esto después se ata con la departamental, ¿no? Que incluso en muchos departamentos esa suele ser la más pesada. Pero vos estás hablando de la extensión. Eso es la
extensión. Yo hablo de la carencia de ideas, de fuerzas madre, de propuestas. Sí. Bueno, también creo que si esto se activa ahora, quizás ahora es donde empecemos a ver Empecemos a escuchar a partir de ahora. Empecemos a escuchar como las propuestas un poco más fuertes Bien. ahora. Entonces, yo no me atrevo a decir que los candidatos o las candidatas, todo, o sea, como que todo está muy chaucha, porque me parece que deberíamos esperar un par de semanas más Está a bien. ver qué es lo que empieza a suceder allí. Sí creo que hay algunos incentivos externos al sistema que a veces ayudan a que aparezcan más propuestas. Por ejemplo, la existencia de debates. En Uruguay tenemos un solo debate reglado desde la elección pasada, que es el que está en la primera y la segunda ronda, pero bueno, a veces la existencia de debates, no sé, estoy pensando, por ejemplo, Costa Rica, que tiene una larguísima tradición de debates y debates temáticos. O sea, de hecho, cada campaña electoral es súper exigente porque hay que preparar muchísimo a los equipos de campaña para los debates temáticos, los debates de corporaciones, los debates. Y también un país reglados. que está bien rankeado como Uruguay en cuanto a su democracia, ¿no? Sí, que tiene otros problemas, ¿no? Porque el sistema de partidos no tiene la fortaleza que tiene el uruguayo y ha tenido como algunos momentos un poco complicados, tiene una alta fraccionalización, o sea, tiene algunos desafíos distintos a los de Uruguay, pero sí tiene debates. Yo creo que ese tipo de incentivos podría favorecer a que aparezcan más propuestas y quizás menos esta campaña que sí podemos estar de acuerdo en que a veces se nos está yendo un poco más, mucho más en el enfrentamiento, ¿no? Que esto no es nuevo. De acuerdo. O sea, Fito, para profundizar en esto, te voy a agregar algo más. Mientras hacía el guión pensaba, quizás la propuesta que tuvo un poco de debate, discusión y que fue distinta, fue la de Álvaro Delgado de brindarle $8.000, unos 240.000 pesos, a los liceales de los quintiles más bajos, más desfavorecidos, para que termine la secundaria. Es una transferencia monetaria que despertó polémica, que fue cuestionada, pero al menos vos decís, bueno, pero hay algo distinto, es una propuesta. Claro. ¿No? Claro, claro. Sobre el fondo del asunto, no me pronuncio, no tengo ni idea. Merecía ser discutida a fondo. ¿Fue discutida a fondo? Acá voy al tema de fondo. El tema de fondo es si discutimos a fondo o no discutimos a fondo en la campaña electoral. Yo creo que no fue discutida a fondo. Yo estoy un poco molesto con esta campaña electoral, incómodo con esta campaña electoral. A ver. Claro, porque la campaña electoral es un momento demasiado importante. Es demasiado importante porque es el momento en que justamente la ciudadanía va a tener la oportunidad de elegir elencos, desde luego, ¿no? Pero sobre todo alternativas de política pública. Una campaña electoral es eso. No es voto a fulanito, menganito, es voto a fulanito, menganito, pero porque van a hacer cierto, porque para solucionar un problema importante nos ofrecen A y no B o C. Es una competencia por alternativas de política pública. Y yo no veo discusiones a fondo sobre alternativas de política pública. Por ejemplo, creo que la mejor discusión que estamos dando en este país, en esta campaña, es sobre la reforma de la seguridad social. Sí. Ahí hay, opinan economistas, opinan políticos, todos los candidatos a la presidencia han opinado. Y hasta se han realizado debates. Yo mismo realicé acá en Seré Curioso 1. Es un tema importantísimo, se dirá, es el tema más importante de todos, puede ser. Pero hay muchísimos otros temas muy importantes sobre los que no hay buenos debates. Para mí tendría que haber debates durante todo el año. Me muero de envidia cada vez que miro debates en otras partes del mundo. Tendría que haber muchos más debates. Tendríamos que estar discutiendo mucho más sobre, por ejemplo, todos sabemos que este país precisa crecer más rápido. ¿No? Como mínimo al 2,5% o al 3%. ¿Para qué? Para solucionar problemas graves, entre otras cosas, problemas graves que tienen que ver con la educación, con la gente que está en las cárceles, con la gente que sale de las cárceles, ¿no? Por lo tanto, con la situación de calle, con la fragmentación social, con miles de cosas. Yo la verdad, nos quedan 2 meses de campaña. Todavía no he escuchado propuestas a fondo de los partidos políticos, ni discusiones buenas entre los partidos respecto a cómo acelerar el crecimiento económico de este país. La semana pasada hubo un puñadito de propuestas del equipo o del propio Álvaro Delgado.
El Frente Amplio dice generalidades sobre el tema. Bueno. El Frente Amplio habla de Gabriel Odone, pero no se sabe si Gabriel Odone tiene muy claro, y otra gente en el Frente Amplio tiene muy claro cómo crecer. Ahora no sabemos. Y gente en el Frente Amplio no quiere saber nada con Odone. La ciudadanía no sabe, yo creo que la ciudadanía no sabe qué es lo que propone exactamente, concretamente el Frente Amplio para acelerar el crecimiento económico de este país. Para mí eso es un problema muy serio, porque la campaña electoral es el momento en donde todo el mundo tiene que hablar claro, entre otras cosas, para dentro de, en el caso uruguayo, dentro de 5 años, poder decir cumplieron o no cumplieron. Bien. Si nadie habla claro, no funciona la rendición de cuentas. Y no solo para marcar las diferencias, sino en caso de que no existan, también entender dónde son los puntos de consenso, ¿no? Claro. O sea, sobre algunas políticas públicas en las que todos estamos de acuerdo de que deberían existir ciertos consensos, como por ejemplo educación, seguridad social, primera infancia, etcétera, es bueno. Si no hay desacuerdos, por lo menos que la ciudadanía sepa que vote a quien vote, va a haber una línea de política pública, claro. Que eso tampoco es claro. Los quiero llevar, Fito, a un momento específico de la campaña, que fue como un sacudón en su momento. Hubo como 2 o 3 grandes sacudones. Este fue uno y pasó el último día de junio. Por eso le voy a proponer al partido y a la convención, porque le he ofrecido a una mujer que es una compañera que no hace tanto que vino al Partido Nacional. Y le voy a proponer una compañera con valentía, compromiso, que siga peleando por esas causas sociales. Le voy a poner a Valeria Ripoll, que me acompañe en la fórmula presidencial. Bueno, ahí escuchábamos silbidos, abucheos, después salieron en todas las crónicas, ¿no? Si la idea de Delgado era sorprender, lo logró. Eso vamos a estar contestes todos. Ahora, Delgado decía en las entrevistas posteriores, la semana siguiente, denle tiempo que ella va a lograr convencer. Dijo que entendía a quienes la miraban con escepticismo. Ahora que sí ha pasado mucho tiempo y estamos a muy poco tiempo de las elecciones nacionales, de la primera vuelta, ¿creen que ha logrado convencer, seducir a los propios nacionalistas militantes blancos? Cortita y al pie, no sé, Vicky, no te he escuchado sobre este tema, pero muy cortito. No lo sé, no sé si lo ha logrado, pero en todo caso me parece que hay un problema conceptual importante detrás de esta decisión, que es pensar que el compañero o la compañera de fórmula es la que gana la elección. No sé, como que es el factor clave, el elemento decisivo. En todo caso, lo que es importante para una elección, creo yo, es que un partido político esté unido, que un partido político esté movilizado, que un partido político se sienta representado por la fórmula, ¿no? Y no que el candidato a la presidencia tenga que pasarse un mes explicando. A mí me parece que hay un error conceptual está claro. De base. En fin, muy rara. La decisión, rarísima. Me dan ganas de decir que es... ¿Viste cómo dice la canción de Jaime Ross? No pienses de más. A mí me parece que pensaron de más. Bien. Vicky. Bueno, las definiciones de fórmulas electorales muchas veces tienen que ver con una decisión, no siempre, pero de contrapeso, ¿no? De tratar de buscar en esa segunda parte, digamos, un contrapeso con respecto a lo que simboliza o lo que representa narrativamente ese candidato o esa candidata a la presidencia. Lo vemos en Estados Unidos, ¿no? Kamala Harris fue una candidata de contrapeso para Biden en su momento, una mujer afro, joven, era el contrapeso de Biden, y hoy Kamala tiene que elegir un candidato de contrapeso que de algún modo es como que da vuelta el asunto, porque además en general en ese segundo lugar suelen estar las minorías, claro. Y en las candidaturas a las presidencias suelen estar el candidato más mainstream, ¿no? Y esto es bien interesante porque de algún modo Delgado seguramente siente que él es ese candidato más mainstream, porque justamente es el delfín de la calle Pou. De acuerdo. Y bueno, y seguramente, además de algunas cosas que puede haber pasado con Raffo, sentía o su entorno más cercano de que Raffo no era ese contrapeso necesario para generar una fórmula equilibrada, y buscan Valeria Ripoll eso.
ahí podemos sí estar de acuerdo con Fito que quizás Valeria Ripoll efectivamente no represente para el Partido Nacional o para los nacionalistas en su conjunto justamente esa representación de lo social, del movimiento social. O sea, ahí hay como algunas diferencias de lectura, entonces pareciera que la decisión no fue la más acertada y coincido en Fito que si uno tiene que explicar, o sea, dedicarse un mes a explicar por si tenés que qué... explicar un chiste porque el chiste no es bueno. Exacto, porque por ejemplo, el caso de Kamala, que eligió a este candidato, a Walsh de candidato a la vicepresidencia, ella, si bien él no es tan conocido, no tuvo que explicar. Rápidamente es, bueno, él representa esta otra parte geográfica, es mi contrapeso en algún punto en ese sentido, pero no tiene que explicar la decisión, se explica sola. Vos ves la foto y se explica sola. Y además pensaba que, bueno, le ha pasado de hecho a Valeria Ripoll, ha tenido que luchar contra su propio archivo y Sin TV puede dar fe de esto. Lo que decía en 2023... lo que dice ahora y tener que explicar por qué ahora cambió de opinión de acuerdo a cómo está. Y en Uruguay no estamos tan acostumbrados también, ¿no? Porque en otros países es más fácil, o sea, existe más esta migración de los candidatos, pero en Uruguay es algo, o a veces necesitamos como que sea legítimo, de que pase un tiempo prudencial. Además creo que hay otro daño que le provocó a la campaña de Delgado esta decisión. ¿Viste cuando se instala un frame? ¿Viste? Se instala un marco. El marco, la etiqueta, ¿no? Para entendernos, en criollo. Cuando se le cuelga la etiqueta, la etiqueta que le quedó colgada a Álvaro Delgado es, bueno, las decisiones de Álvaro Delgado pueden ser erróneas y son siempre discutibles. Entonces, claro, recorre el país y todo el mundo le discute cosas, ¿no? Es como que bajó el costo de contrariar, de contradecir al candidato. Y eso es lo peor que te puede pasar. ¿Viste? En fin, yo creo que es una campaña con muchos problemas. Tengo que ir a una pausa. Antes quiero saludar a los amigos de 23 Bar, que antes tenían Ejido Bar, son empresas amigas. Ahí está Maxi. Bueno, en la esquina de San Martín y Agraciada, cocina con horno a leña, o simplemente puedes pasar y tomarte un cafecito. Saludos a Maxi, saludos a los amigos de 23 Bar. Vamos a una pausa, ya venimos. Para emprender el viaje hacia otro lugar. Grupo Gama. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Seguimos en la noche de Seré Curioso. Hoy entrevista doble con dos politólogos, Victoria Gadea y Adolfo Garcés. Estamos charlando sobre esta campaña electoral. Para el primero que quiera contestar, ¿cómo han visto a la fórmula Orsi-Cose en acción? Da la impresión que han hablado poco, lo decíamos recién fuera de micrófono, Orsi prácticamente no da entrevistas. Desde el oficialismo se le pega precisamente porque no habla y cuando habla dice generalidades. Se han dedicado, sí, a recorrer el país, pero más allá de cuestionar al gobierno, no proponen cosas, no sale de ellos a decir si ganamos vamos a hacer esto y lo otro. Recuerdo cuando Vázquez ganó una elección diciendo van a temblar las raíces de los árboles y nada de eso está pasando. Sí. Por eso yo decía hace un rato, ¿no? Al Frente Amplio le corresponde una parte importante de la responsabilidad sobre la
baja calidad de la campaña electoral. ¿Por qué? Porque da toda la impresión de ser una decisión de campaña esta de no tomar riesgos. No tomar riesgos quiere decir, bueno, recorrer, porque trabajan mucho cara a cara, ¿no? Mucho territorio, mucho contacto con la gente, y eso es clave, y eso es muy bueno, eso es muy sano, buenísimo. Pero entonces, ¿qué ganó con la camiseta? Pero la campaña debería tener, dado lo serio que es el momento, la campaña debería tener del frente tendría que tener otro nivel de claridad, el candidato tendría que tener otro nivel de exposición, tendría que dar entrevistas para empezar. Sí. ¿No? Entonces, la verdad es que puede ser una campaña muy eficiente para ganar votos. Es una campaña, me parece, por debajo de lo necesario y de lo deseable en términos de cómo entendemos que funciona la democracia representativa, que es para que la gente pueda tomar decisiones, hablar claro, hablar concretamente, y es esto en el fondo respetar a la ciudadanía, ¿no? Bien. Vicky, para que contestes te voy a mostrar otro momento importante en la campaña electoral, relativamente reciente, podríamos decir. Así como fue sorpresivo el anuncio de Valeria Ripoll como compañera de Fórmula Delgado, también fue sorpresivo ese rum rum que después, bueno, cuando se anunció en una conferencia sabíamos que iba a pasar. Y pasó esto. Estoy muy feliz en este momento en que se da mi ingreso formal al Frente Amplio. Y que eso ocurra en esta casa que nos dice tanto, por la huella de Sereñi, y con el estímulo, el apoyo y la invitación paciente, persistente, convincente del expresidente Mujica, que además tenemos la alegría de que nos esté acompañando hoy. Vicky, apareció la última jugada, ¿no? La última jugada de la que se ufanó con cierto misterio Mujica en charla con Radio Sarandí. ¿Qué tan magistral fue esa jugada? ¿Qué tan redituable le puede significar al Frente Amplio? Bueno, ahí capaz que lo que hay que preguntarse es en términos de qué es redituable, ¿no? Porque una cosa es en votos y otra cosa es en popularidad y cercanía, e incluso en activación de la militancia, ¿no? Las campañas políticas también tienen un rol súper importante. Yo recuerdo que alguna vez algunas personas decían, bueno, ¿para qué siguen repartiendo listas, no? Que lo único que hacen es tirar papel y generar mugre. Y de algún modo es como, bueno, pero también yo le doy una tarea al militante, a la militante, ¿no? Que es, tenés que llevar este objeto a la feria, a la puerta de la casa de un vecino. Es la excusa, digo, por algo las religiones también van con su folletería o con su libro, es la excusa para entablar una discusión o una conversación con el otro. Entonces, activar a la militancia es algo muy importante en campaña y seguramente el anuncio de Blanca Rodríguez genere de algún modo también esa activación y esa discusión familiar y volver a tener a una persona como Blanca Rodríguez, que es la voz de nuestro país para muchas personas en campaña política, seguramente mueve algunas fibras emocionales de activación de campaña. En términos de rentabilidad de votos, es algo primero que es bastante difícil de medir porque vamos a saber el desempeño del Frente Amplio después y yo no sé si fue efecto, o sea, si le va bien, puedo decir, bueno, fue por Blanca, o sea, va a ser difícil poder aislar. Por ser una buena informativista con empatía, que comunica bien, vas a ser una buena dirigente política, ¿no? Bueno, eso seguramente es algo en lo que se va a ver desafiada ella como actora política, digamos, en algún punto, porque una cosa es un discurso controlado de lanzamiento y otra cosa es el mano a mano con un periodista, el mano a mano con un vecino. Seguramente también sí sea una novedad y retomando como la pregunta anterior, es lo que nosotros sabemos es que en democracia la confianza interpersonal y la confianza con los políticos es muy importante para el desempeño de la democracia en su conjunto, ¿no? Como tanto en la cohesión social como en el vínculo con los partidos políticos. Y ver a los candidatos y a las candidatas mano a mano en recorridas es algo muy beneficioso para la confianza que se genera entre los individuos y la política, ¿sí? Por eso es súper importante la campaña cara a cara. En este caso, tener a alguien como Blanca Rodríguez, si es que efectivamente va a ser recorrida, eso veremos, Se dice pero que digo, sí.
si va a ser recorrida, puede ser algo muy fuerte para la ciudadanía tener a alguien como Blanca Rodríguez golpeándole la puerta de la casa o caminando por su calle. Sí, claro. Digo, como a Carolina seguramente le pasó en su momento en la Intendencia con María Inés Ovaldía, ¿no? Incluso este es un perfil todavía más alto. Aún más superior. Tener una persona así. Entonces, yo no sé si en términos de efectivamente ganar votos los va a llevar, pero sí seguramente en una alegría en torno a esa campaña o una suerte de algarabía, ¿no? Incluso en las recorridas y demás por parte de los militantes frente amplistas. Ignacio Sosnávar decía hace unos días en una entrevista de que, bueno, que él lo que consideraba es que esto va a generar sobre todo un reforzamiento del electorado frente amplista detrás de este proyecto frente amplista. Te cambio de filas políticas, Fito. El regreso de Pedro Bordaberry al Partido Colorado. ¿Qué tanto ayuda al Partido Colorado? Y te hago una segunda pregunta. ¿No hubiera colaborado más si se hubiera presentado a las elecciones internas? Mirá, yo pensaba que lo mejor para el Partido Colorado era que Pedro volviera. Ajá. Porque además siempre consideré que fue un error en su momento que no pudiera presentar la lista 10. El alejamiento o el intento de volver que se frustró a mediados del 2019, creo que fue un error que el Partido Colorado lo pagó bastante caro. Entonces, la verdad, yo estuve todos estos años, como tanta gente, ¿no? Orejeando las cartas, diciendo en cualquier momento vuelve Pedro y tenemos a Pedro precandidato. Nunca me pareció nunca me cerró mucho el argumento de por qué va a volver si está cómodo en Torque. Porque a la gente la mueven otras cosas y no solo la comodidad o el dinero. Claro. Y claro, Pedro es una persona que toda la vida le importó lo público, todavía le importó la política. Entonces me parecía obvio que podía volver en cualquier momento. Creo que es mejor a la larga, creo que va a ser mejor lo que terminó pasando. Porque el hecho de que Pedro no se presentara habilitó la emergencia de una candidatura inesperada como la de Ojeda, que para mi gusto está funcionando mucho mejor de lo que al menos yo podía imaginar, ¿no? Y además, como que, no sé vos, Victoria, cómo lo ves, pero yo tengo la impresión que algunos códigos de la política y de la estética de la política y de lo que espera mucha gente de un líder político cambiaron con la calle Pou. ¿Viste cuando Ojeda dice la calle Pou nos cortó el viento a los más jóvenes? Sí. Yo creo que hay algo de eso, ¿no? Esa cosa de la calle Pou, del estilo juvenil, de la rapidez, de la velocidad, ¿no? De la gimnasia, ¿no? De la estética. De la gimnasia o el gimnasio, te diría. Sí, ahí está. Todo eso, ¿viste? Yo no sé si una parte de la opinión pública no se acostumbró a políticos más jóvenes. Claro. ¿No? Y porque veníamos de toda una sucesión de políticos veteranos, muy veteranos. Sí, ¿no? Sí. Que el Pepe, que Tabaré, el cambio que Danilo. Generacional, ¿no? Que la calle Herrera, que Julio María Sanguinetti, en fin, ¿no? Entonces, no sé si lo que termina pasando, esto de Ojeda candidato con esta onda juvenil que tiene, y Pedro en el Senado, no sé si no es o como candidato al Senado, no sé si el cuadro no queda mejor parado. Vicky, ¿y Cabildo? Porque las encuestadoras le dan un magro 3, 4, 5%. Pegó un 11% y fue la revelación hace 5 años, en 2019. ¿Cuánto influyó el episodio, el Irene Gate, digamos, que hizo que deba renunciar al Ministerio de Vivienda? Antes de tomarlo de Irene, quizás lo interesante es también pensar en el voto novedad, ¿no? En esto que decía Fito de hay una parte del electorado que está buscando juventud o lo que sea. Cabildo también se puede haber visto beneficiado en la elección pasada justamente por esta oferta novedosa, ¿no? Los outsiders. Sí, no necesariamente tiene que ser... No sería el caso de Ojeda, pero... No necesariamente tiene que ser un outsider, sino justamente la novedad, ¿no? O sea, hay un votante que también a veces tiene un comportamiento que busca justamente el no votar a los de siempre o no votar una cara repetida, y en este caso Cabildo podía cumplir o ocupar también una parte de ese electorado, que no fue la mayoría del voto que captó, pero sí un voto importante. Entonces,
decir cuál es el efecto que puede hacer que Cabildo efectivamente voten peor que la elección pasada es difícil. Va a ser difícil, por lo menos en estas próximas semanas vamos a tener como estamos teniendo varios inputs que nos hablan de cómo se está comportando la volatilidad intrabloque dentro de la coalición multicolor. ¿Y cómo se reparten esos votos, ¿no? O sea, si efectivamente la jugada del Partido Nacional en la conformación de la fórmula no fue tan positiva, si efectivamente el Partido Colorado va a poder capitalizar esos votos, cómo se va a comportar Cabildo. También en Cabildo puede haber una subestimación de la intención de voto. Parece igual que está lejos de ese 11% de la elección pasada. Es muy difícil saber qué es lo que efectivamente hace desencantarse o no preferir a esta, digamos, opción política. Lo cierto es que sí, también es verdad que es un partido que llegó con un discurso muy duro de se terminó el recreo, de un cambio en la política, y en algunas cosas pareció repetir algunos patrones que habían sido muy criticados por parte de sus dirigentes. Además de tener quiebres a la interna, ¿no? Algunos quiebres a la interna. Una sangría importante tuvo Cabildo. Exacto, sí. Fito, tengo que ir a la pausa, pero cortita. Partido Independiente, ¿puede llegar a recuperar, por ejemplo, presencia en la Cámara Alta, que la perdió en este último quinquenio? ¿Puede recuperar caudal electoral? Yo creo que podría, porque, Pablo Mieres ha tenido, el Partido Independiente tuvo varias personas influyentes, importantes en la gestión. Pablo Mieres, ministro, el más destacado, pero, por ejemplo, podríamos nombrar a Conrado Ramos en Servicio Civil, o a Radío, con todo el tema de las drogas. O a Mónica Botero. O a Mónica Botero, desde luego que sí. Entonces, han tenido visibilidad. Lo que le puede pasar, la desgracia que le puede pasar al Partido Independiente, es que se instale una especie de clima de balotaje entre colorados y blancos en el bloque oficialista, digamos, ¿no? Es decir, si el electorado de la coalición da por un hecho que ganan los blancos, capaz que hay mucha gente que dice, voto a los independientes. Ponele, ¿no? Que es su primera preferencia. Ahora, ¿qué pasa si se instala que Ojeda le puede ganar a los blancos? No, el Partido Colorado le puede ganar al Partido Nacional. Capaz que ese efecto de polarización, capaz que conspira contra el Partido Independiente. Bien. Está preciosa la charla, estamos hablando de política esta noche en Seré Curioso. Vamos a una pausa y venimos a despedirnos de ustedes. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Los sueños que hay. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Abrí tu cuenta sin costo y obtené tu crédito express en menos de 48 horas con el 13.5% de interés en pesos, la tasa más conveniente del mercado. Además, podés resolver todo a través de eBrow. Te damos tarjeta de débito y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Instantes finales de esta charla de Seré Curioso con Victoria Gadea y Adolfo Garcé. ¿Qué escenario es dable esperar? ¿Se define en balotaje o creen que alguien puede ganar en primera vuelta? Vicky ya adelantó que hay balotaje.
Muy más temprano. No necesariamente, o sea, la bola de cristal acá siempre la tenemos, ¿no? En la carrera creo que nos dan una bola de cristal al inicio, ¿no? A mí se me fueron, yo tenía superpoderes en la época, pero los perdí. Los perdiste. Che, yo creo que los 3 escenarios son posibles, hay uno que es más probable, que es el que decía Vicky, ¿no? El escenario del frente en primera vuelta no es imposible. No, si el frente está ahora en 43, 44 y hay indeciso, yo qué sé, puede captarlo. El escenario de la reelección del gobierno, ganando en balotaje, también es posible. Bueno, habrá que ver. El segundo escenario, el frente ganando en segunda vuelta, es, para mi gusto, un poco más probable que los otros dos, porque si el frente está en 43, puede llegar a 45, 46 sin mayores dramas, ¿no? Y de ahí al balotaje no hay nada. De ahí a ganar en segunda vuelta no hay nada, ¿no? Entonces, bueno. Blanca Rodríguez puede sepultar las aspiraciones políticas, por lo menos a mediano plazo, de Carolina Cose, ¿o no? Bueno, hay que ver cómo se comporta primero ella como actora política, o sea, si efectivamente pensemos que llega a la banca, ocupa esa banca, desempeña su rol en esa banca, hay que ver cuál va a ser su desempeño político. Muchos ya la ven en 2029 definiendo con la calle Pou. Bueno, esto es lo que hablábamos un poco al inicio, de que la campaña parece que nunca termina, ¿no? Porque ya estamos hablando de cuál va a ser la candidatura a la próxima elección, y pues y la realidad es bastante desprolija como para que podamos tener tanta información en este momento. Y hace un tiempo atrás se hablaba de Fernando Pereira, candidato seguro, ¿no? Sí, así que es como calma, un poco más de calma, sí. Bien, bueno, hoy no les voy a preguntar si son felices. Les voy a preguntar si miramos el sistema político uruguayo de afuera, desde cualquier otro país de la región o el continente, ¿se puede decir que la democracia uruguaya es feliz? Sí. Sí. En términos comparados, nuestros niveles de felicidad son enormes. ¿Vicky? Yo creo que en algunos aspectos sí. Fito suele ser algunos bastante... llamados de atención en cuanto a la violación Fito de suele ser libertad de expresión. más pesimista que yo, y yo esta vez voy a ser más pesimista que él. Creo que en algunos indicadores estamos como en cierto sentido como en luces amarillas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la cohesión social, porque los sistemas que empiezan a presentar problemas de cohesión social en algún momento eso va a terminar, digamos, explotando también en el sistema político, y si el sistema político lo ignora es un problema, ¿no? Si no resolvemos los asuntos de la gente, vamos a tener problemas. Después, en representación política de las mujeres, somos un país muy malo en la clase, si lo miramos en comparación con América Latina, y hay algunos, síntomas que nos empiezan a mostrar, sí, obviamente que si nos comparamos con países a los que no les está yendo bien, nos va bien, pero si nos miramos en nuestra trayectoria longitudinal, deberíamos empezar a preocuparnos por algunas cosas. Prefiero su respuesta. Está bien. Gracias a ambos, Adolfo Garcés, Victoria Gadea, por esta charla profunda en Seré Curioso. Dale, muchas gracias a vos. Señores, saludos a los amigos de Iber que siempre están con nosotros. Abrazo grande. Señores, bueno, nada, los espero la semana que viene a las 21 horas en BTV. Y quiero decirles, si agarraron esta entrevista empezada, la pueden ver on demand en tiempotv.uy cuando gusten. Y además, a partir de ahora, todos los programas de Seré Curioso, los de este año y los del año pasado, los pueden encontrar en nuestro nuevo canal de YouTube, Trimax Live. Ahí los espero. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Para estar solo. Días como hoy no fueron hechos para